vamos a estar varias semanas en eso no lo tenemos definido todavía exactamente. No vamos a ir rápido específicamente, pero quería esta semana quizás hablar un poquito sobre un poco de una introducción. Hay diferentes maneras que podemos mirar cuando estudiamos un libro, cosas que hablamos, ¿no? Cuando hacemos una introducción, ¿no? ¿Qué cosas miramos, ¿no? Podríamos mirar cosas como que, bueno, Pablo está escribiendo a una iglesia que él empezó en Éfeso, ¿no? La carta a los Efesios es para la iglesia que está en el pueblo que se llama, o ciudad que se llama Éfeso. Él fue a esa iglesia después de Corinto en su segundo viaje misionero. Apóstol Pablo escribe esa carta a las iglesias de Éfeso, a la región circuncidante, quizás como el 62 después de Cristo, mientras estaba encarcelado en Roma. Cuando vemos al final de Hechos capítulo 28, él está encarcelado en su casa, pero está libre para hablar con personas, escribir cartas. Seguramente durante ese tiempo es cuando él escribe Colosenses y Filemón. Y seguramente estas cartas son mandadas con Tíquico, el tico bíblico, ¿no? El Tíquico. Y Onésimo. Si recuerdan, Onésimo era el esclavo que se había escapado. Interesantemente, hace poquito hace unas semanas vimos un hombre que llevó su carta en sus propias manos, pero para algo malo, ¿no? Urías. En ese caso, Onésimo lleva la carta en su mano a su dueño, pero para algo bueno, ¿no? Para hablar de que habían conocido a Cristo. Y en este tiempo en el cual Pablo seguramente escribe esta carta a la iglesia en Éfeso y a las iglesias en la zona quizás colindantes. Disculpe. Y hablando de cartas, es interesante porque podemos pensar que por cierto, es una carta. Entonces, solamente para recordar, a veces hablamos del término epístola. Siempre me agarra el término epístola, es un término quizás más técnico, porque el papá de Sara escribe epístolas. No son bíblicas, pero parecen, ¿no? Pero es un nombre, epístola, carta, son sinónimos, ¿no? Pero a veces él escribiría y decir una epístola para mis hijos o una epístola para las iglesias que nos apoyan, ¿no? Y ahora, por cierto, yo siempre lo he considerado como mi apóstol personal, porque siempre a veces me agarra y me dice cosas duras, y no me gusta muchas veces, pero son buenas, ¿no? Pero tenemos que pensar en el tiempo, ¿no? ¿Cuándo estamos hablando? Esto no fue la semana pasada, ¿no? Y ahora, ¿a quién ha mandado una vez una carta y no ha llegado quizás a su destinatario? Yo estaba en Estados la última vez que estuvimos el noviembre pasado y en la oficina de misiones tienen como un buzón para nosotros y ahí encontré una carta que había sido mandada a Costa Rica y había sido devuelta. Ahora yo miré y me asusté porque esa carta se mandó el 2021 y no, 2020, mentira, 2020. Y en el 2022 yo estaba recibiendo esa carta. Claro, vine medio bravo aquí después, no muy bravo en mi corazón, pero tranquilo afuera, ¿no? Pero estaba pensando, ¿qué está pasando aquí con esta carta? Yo pago una caja postal, ¿no? Un apartado postal y digo, ¿qué pasó aquí? Y me doy cuenta de que esa carta había llegado cuando yo no había pagado, entonces había devuelto por culpa mía. Pero increíble cómo a veces una carta se pierde y va por aquí, va por allá. Bueno, en esos tiempos tenían que distribuir cartas, pero no estaba el sistema postal, no había correos como ahora. En ese tiempo, ¿cómo se llama? El emperador Augusto había establecido una red de transporte de cartas, algo como el Pony Express. Iba a poner una foto. ¿Han visto una película donde va el caballo, no? Así como en Estados Unidos establecieron en el oeste una red y tenían paradas, ¿no? Y corrían como 50 millas y pasaban el paquete y el muchacho agarraba la bolsa y seguía, ¿no? Y descansaban y cambiaban caballos. Algo parecido, Augusto había hecho. Y dicen que podía movilizarse 50 kilómetros al día, que es muchísimo para ese tiempo. Para movilizar comunicados, ¿no? El emperador necesita mandar una carta, necesita mandar un comunicado, y ellos tenían un sistema, pero
era solo para cuestiones oficiales, era solo para cosas de Roma. Entonces no podían usarlo. Un autor por el nombre de Cícero, quizás les suene, habla varias veces sobre el tema de las cartas, habla sobre cómo a veces usaba un sirviente, ¿no? Como un Onésimo, decía, hey, tienes que llevar esta carta a Corinto, ¿no? Y esa persona iba y la llevaba. Pero también habla sobre cómo era muy común que las cartas se perdieran. Algo que era muy común. Lo que acabamos de hablar hoy, en 2023, se pierden cartas. Imagínese, hace 2000 años, en el Imperio Romano, se perdían cartas. Quizás esa persona que lleva la carta es atacada y le roban todas las cosas. ¿Y qué pasa aquí normalmente, no? Cuando le roban a uno la billetera, saca lo que quiere y luego la botan, ¿no? Y si la recibe algún día, con suerte, ¿no? Me imagino que sacaban la plata y tiraban las cartas y se perdían. Y yo pienso que increíble que en ese es el momento en el que esas cartas de valor incalculable, Dios está protegiéndolo. Podemos pensar en Pablo. Pablo, él tenía a su disposición varios jóvenes cristianos que podían ayudarle, ¿no? Personas con las que podía él, quizás a una de las personas, a los compañeros. Vemos algunos casos en los que, por ejemplo, Tito seguramente lleva la carta segunda de Corintios. Seguramente fue Tito, uno de sus compañeros. Posiblemente Febe fue la que llevó la carta a los romanos. Hay una delegación de Corinto que va a hablar con Pablo sobre la situación que hay en Corinto. Él escribe una carta y ellos mismos que fueron a hablar con él, seguramente son los que llevan la carta de vuelta para decir, hey, muchachos, aquí está la respuesta de Pablo, ¿no? Efesios, Colosenses y Filemón, las tres cartas fueron enviadas, seguramente hablamos ahora hace un momento con Tíquico y Onésimo. Entonces, es un mundo un poco diferente al nuestro, definitivamente diferente de ayer. Hablaba con don Fabio. Qué fácil. Agarré WhatsApp, ¿cómo está? Incluso, no solamente fácil y gratis, sino que yo sabía que lo había recibido, porque doble check azul, visto, y ahora veo, Fabio está respondiendo. ¡Wow! Qué fácil, ¿no? Qué fácil. Qué fácil que es la comunicación, pero en este tiempo no. En este tiempo. Y yo creo, bueno, yo sé que siendo la palabra de Dios tenía un valor sumamente más alto, ¿no? Pero, o sea, los que son un poquito más mayores, algunos quizás aquí, no sé si hay alguien que nunca ha escrito una carta, pero los que somos un poco más mayores nos acordamos, ¿no? Sara y yo estuvimos cuando estábamos saliendo, cuando empezamos a salir como novios, estuvimos 7 semanas separados y nos mandamos cartas y ahí tenemos como el taco de cartas, ¿no? Yo en España, ella en Estados, y nos mandábamos cartas y uno recibía la carta y la abría y la leía, ¿no? Y un amigo, un familiar, el valor de recibir estas cosas. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Pablo cuando escribe esta carta a este grupo de personas? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere que la iglesia conozca? Hay quizás 3 temas centrales que podemos ver en esta carta, que es, una es que Cristo ha reconciliado la creación consigo mismo, con Dios, a través de Cristo. Cristo ha unido a personas, quizás la segunda manera en la que podemos ver, o temas. Cristo ha unido a personas de todas las naciones, a sí mismo, en la iglesia, a través de Cristo. Y esto es una noticia enorme, ¿no? Y vamos a ver un poquito de eso hoy en los pasajes. Ese concepto de que hasta que llega el Nuevo Testamento, hasta que llega Cristo, la comunicación de Dios parece ser bastante centrada en el pueblo de Israel, ¿no? Y ahora de repente Dios está ensanchando este grupo de personas que está redimiendo, las personas que están siendo parte de su familia. Y quizás terceramente podemos ver que los cristianos deben vivir como personas nuevas, entender la transformación que conlleva, el significado de quiénes somos nosotros, ¿no? De lo que Dios ha hecho, quiénes éramos antes y quiénes somos en Cristo. Dije ahora antes que es una carta de incalculable valor de Pablo a los Efesios.
esta es considerada de muchas maneras como una carta de elogio, también a veces como una homilía, un tratado teológico, porque es profundamente teológico, una meditación o incluso un espejo de la liturgia de Éfeso, o sea, una manera en la que podemos ver cómo la iglesia en Éfeso estaba operando y los pensamientos de Pablo hacia ello. Quizás pensando en esta carta en general, podemos pensar también históricamente el efecto que ha tenido a través de la iglesia. Cuando estaba estudiando un poco, me topé con varias cosas interesantes. Uno es que Policarpo, él era uno de los padres de la fe en el segundo siglo, entonces estamos hablando de que él posiblemente hubiera tenido interacción con personas que conocían a Cristo, o que conocían a Pablo por lo menos, ¿no? Entonces estamos hablando muy reciente. Él considera a Efesios como escritura, y eso es grande el hecho, porque nosotros miramos y los que tenemos tiempo de estar en la palabra de Dios, sabemos que Efesios, ¿cómo sé que Efesios es parte de la palabra de Dios? Está en mi Biblia, ¿no? Está entre las pastas, está aquí. Pero hay un tiempo en el cual estas cartas están frescas y hay muchas cartas, no solo las que nosotros tenemos, y las iglesias están entendiendo y el Espíritu está enseñándoles, ok, estas son cosas que son ciertas y estas cosas que no. Policarpo, hasta donde vemos, escrito fuera de la iglesia, la Biblia misma afirma que es palabra de Dios, pero fuera, históricamente, Policarpo es la primera persona que sabemos que en su escritura afirma Efesios como parte de la escritura. Es la primera referencia como libro del Nuevo Testamento. Entonces, interesante, no solamente que él es el primero que lo afirma, sino Efesios es la primera carta que a nivel grande en la iglesia en ese tiempo se entiende como parte del canon o el grupo de la palabra de Dios. Después, más adelante, 2 siglos después, en el cuarto siglo, vemos a Crisóstomo. Él habla de cómo Efesios es un ejemplo sublime de una carta que nos da doctrina, que nos enseña a entender el corazón de Dios, lo que Dios está haciendo, y no solamente información como, por ejemplo, Hechos a veces es muy narrativo y es información importante, pero esto está dando unos detalles muy cruciales para nuestra vida. Podemos, si vamos al cuarto siglo, le agregamos 1000 años y un poquito más, podemos llegar a Calvino, un reformador en Austria. Él consideraba Efesios como su carta preferida. Él amaba estudiar esa carta. Y una persona, iba a decir compatriota, pero no era compatriota, era una persona que, ¿cómo se dice cuando es al mismo tiempo? Contemporáneo, gracias. Contemporáneo de Calvino era John Knox, que era un reformador en Escocia. Y cuando hablamos de reformadores, estamos hablando de personas que habían sido parte de la iglesia romana, de la iglesia católica romana, y que habían encontrado en sus estudios desacuerdos y estaban manifestando eso a través de su manera de vivir, lo que enseñaban y cómo predicaban la palabra de Dios, ¿no? Estaban haciendo un intento de volver a una versión bíblica o más bíblica de lo que se enseñaba en la iglesia. Pues John Knox, él tenía acceso a las escrituras de Calvino sobre Efesios, sus comentarios, y en los últimos días de su vida, cuando está muriendo, él le pide a su esposa que le lea estos tratados, ¿no? Que le lea estos comentarios de Éfeso, porque él amaba el libro también, era un libro que había sido de bendición. Ahora ya casi en nuestro tiempo, ahí por el 1903, digo casi, nada que ver, ninguno de nosotros nos acercamos a eso, pero nos suena como que vivimos en los 1900, ¿no? Un hombre por el nombre de John A. Macquarie, era el expresidente del Seminario Teológico de Princeton. Él atribuye su conversión a su lectura de la carta. Dice que en julio de 1903, cuando era un niño de 14 años, experimentó a través de la lectura de Efesios un rapto juvenil en las colinas de las tierras altas. Dice, cuando en sus palabras dice, ¿qué me pasó? Todo era nuevo. Alguien había venido a mi alma. Tenía una nueva perspectiva, nuevas experiencias, nuevas actitudes hacia otras personas. Amaba a Dios. Jesucristo se convirtió
en el centro de todo. La única explicación que pudo dar estaban las palabras de la carta de Efesios. Dice, y vivificó vosotros los que estaban muertos en delitos y pecados. Él dice, esto fue la experiencia que tuve. Estudiando este libro, él entendió el evangelio, lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios quería hacer en su vida. Tengo un pensamiento más. Aquí ya sí nos fuimos a alguien contemporáneo. Lo puse en la pantalla porque creo que esto va a conectar bien a lo de hoy, lo que vamos a ver hoy, y creo que en todo, el autor John MacArthur, pastor contemporáneo de nosotros más o menos, dice a Efesios se le ha dado títulos tales como el banco del creyente, hablando de banco como financiero, ¿no? La chequera del cristiano y la tesorería de la Biblia. Esta hermosa carta habla a los cristianos de sus grandes riquezas, herencias y plenitud en Cristo y en su iglesia. Les dice lo que poseen y cómo pueden reclamar y disfrutar de sus posesiones. Yo quería comentar esto porque creo que es importante que veamos, cuando vemos Efesios, algunas de las cosas que podemos estar escuchando, ¿no? Estoy poniendo atención a estas cosas, estoy yendo con perspectiva, expectativa de que Dios en este libro tiene cosas para mí que van a ser de gran valor, que van a edificarme, que van a ayudar, que van a ser, me van a dar grandes riquezas, me van a ayudar a entender esa herencia y la plenitud que tengo en Cristo y en su iglesia. Ojalá que sí, ojalá que cuando leemos estos pasajes tengamos este pensamiento. El mismo autor apunta a lo que pasó en la Gran Depresión en Estados Unidos en los 1920 y 30. Y quizás haya pasado en algún momento en Costa Rica también durante un proceso de banca donde había situaciones donde los bancos solo permitían que las personas sacaran como un 10% del efectivo que tenían en el banco porque no había liquidez. Los bancos simplemente no tenían la plata para darle. Entonces, si usted tenía 10,000 colones, usted solo podía sacar 1,000. ¿Por qué? Porque si todos íbamos, no había plata para todos. Había una falta de liquidez, el tesoro estaba vacío. Qué gran contraste a lo que la palabra de Dios nos enseña sobre el banco que tenemos en Cristo. El Padre que tenemos, que ni siquiera podemos pensar en que le falte, sino que su abundancia es tan grande, tan inmensa. El problema es, y yo me pongo en esta posición, es que a veces yo vivo espiritualmente de una manera pobre, como pensando que solo puedo sacar 10%, como que solo puedo recibir un poquito. Ojalá cuando estemos leyendo en Éfeso veamos algunos de sus rasgos de la riqueza, de la abundancia, de lo que Dios tiene y que nos que fortalezca, que nos haga más conscientes de la manera en la que podemos llegar ante el Padre con confianza, de entender que Él tiene todo lo que nosotros necesitamos y más abundantemente de lo que nosotros necesitamos. En los próximos versículos creo que vamos a ver un poquito de esa realidad. Finalmente, quizás apuntaría a este detalle. Esos pasajes es tan importante porque fuimos hechos para alabar. Y debemos tener el objeto correcto de la adoración. Si miramos alrededor nuestro, entendemos que continuamente estamos adorando, ¿no? El hombre está diseñado para adorar. Yo he hablado con personas en ese grupo sobre fútbol, ¿no? Deseo de ver un partido, el entusiasmo del fútbol. Para otras personas puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser un montón de cosas, ¿no? Para mí puede ser la comida, ¿no? ¿Qué es lo que? Pero continuamente estamos, nuestra atención, nuestro gozo, nuestro enfoque, nuestro pensamiento está sobre algo. La pregunta es que si está sobre algo correcto. Pablo habla en Romanos capítulo 1, él habla del fracaso de adorar a Dios y eso ocurre en el corazón del hombre
por causa del pecado. Más bien incluso a veces, quizás el problema más grande o quizás uno de los problemas más sofisticados del enemigo, tretas, es que estamos adorando a Dios, pero no el Dios de la Biblia, sino el Dios que nosotros hemos creado. Creamos a Dios a la imagen de cómo nosotros pensamos. Entonces lo adoramos de la manera que nosotros pensamos. Ojalá tengamos un corazón por conocer al verdadero Dios y que el enfoque de nuestra adoración sea Dios y que sea el Dios de la Biblia para que podamos adorarlo de esta manera. Vamos al Señor en oración. Padre Celestial, Dios, te pido que nos ayude, Señor, a embarcar, Señor, en el estudio de este libro, que podamos sondear, Señor, las profundidades, Señor, de lo que tienes para nosotros, las verdades que son compartidas en esos versículos. Dios, que podamos cada vez que venimos aquí salir habiendo recibido de esas riquezas. Es un deseo para seguir sondeando en casa, para seguir escarbando, para seguir llegando continuamente. Y no es solamente Efesios, eso es solo un ejemplo de la riqueza que tenemos en tus sagradas palabras, Señor. Aguas insondables, Señor. Tesoro que nunca se acaba. Dios, me ayudarías a mí y ayudarías a nuestra iglesia a tener una actitud cuando llegamos a tu palabra, cuando llegamos a ti, de entender la magnitud, Señor, de lo que tú tienes para nosotros, de lo ilimitado que son los recursos que están a tu disposición y de que tú deseas que seamos sobrecogidos, que seamos, Señor, completamente inmersos Señor, incluso usaría el término bautizados, Señor, en tu gloria, Señor, en tu magnificencia, en tu plenitud, porque nos rodea, Señor, y no es algo solamente que está disponible, que tenemos unas gotas disponibles, sino es un océano infinito. Te pido que nos ayudes hoy, en las próximas semanas, Señor, a tener esta actitud. Pedimos por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Voy a... Casi, pero no. No, eso fue la introducción. Quiero que veamos, y es muy posible que quizás vayamos a revisitar algunos de esos pasajes, pero quiero mirar quizás un tracto de 15 versículos hoy, quizás no, vamos a ver con ahora cómo nos va. Mi pastor siempre dice a veces hay que darse cuenta que hay que nada más cortar ahí y dejarlo para la semana que viene, vamos a ver qué pasa. Pero lo que sigue ahora, simplemente para que entiendan, pasando de esos primeros dos versículos, del versículo 3 al versículo creo que 13, interesantemente, es un párrafo seguido, corrido. A una gente se asusta de esta realidad de que Pablo escribiera de esa manera, pero ve, como es personas que hablamos español entendemos, ¿sí? Yo no recuerdo, la frase más larga en español son como 6 páginas o algo así, está legítimo. Usted pone las comas donde tiene que ponerlas, estamos bien, ¿no? Pero no solemos hacerlo. Pablo hace un poquito esto aquí, entonces es un pensamiento corrido, ¿no? Entonces quizás vayamos a verlo como un vistazo grande y quizás podamos revisitarlo después un poco más detallado. Vamos a ver qué pasa. Pero arranquemos con estos dos primeros versículos. Este saludo de Pablo dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús. Eso es una declaración que él usa en casi todas sus cartas, cuando él define que él es uno de los apóstoles de Cristo, que Dios lo ha elegido para usarlo, para que él comparta estas verdades, para que él sea un mensajero, un vocero de Dios. Dice, escribe esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Y es interesante cómo él define a este pueblo, a esta iglesia. Yo pienso, si Pablo escribiera y dijera, escribo a la iglesia en Cedros,
Ojalá usara esta manera de determinarlo, ¿no? De definir la iglesia, la comunidad de gracia, ¿no? Él dice, escribo esa carta al pueblo santo de Dios en Éfeso. Es interesante esa idea de santo, creo que entendemos que es algo que ha sido apartado y es apartado por Dios. Dios ha apartado este grupo, como ha apartado todo pueblo suyo, para Él. No son parte ya del mundo, pertenecen a Dios, pertenecen a Él. Entonces eso quizás es una perspectiva de Dios hacia ellos, pero esta siguiente es una perspectiva quizás del mundo hacia ellos, esta idea de que fieles seguidores de Cristo Jesús. Porque si yo miro a la vida de cualquiera de ustedes o usted la mía, quizás no saben si yo soy santo o no, si soy apartado para Dios. Pero hay algo que sí pueden ver. ¿Soy fiel a Jesucristo o no? Es algo que podemos ver y que la gente de Éfeso podía ver acerca de esta iglesia. Creo que define quizás dos perspectivas de cómo ellos son este grupo peculiar que ha sido separado por parte de Dios y que muestra una vida fiel hacia Cristo. Él dice que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo les den gracia y paz. Es una declaración común, es una manera en la que se comunicaban esta idea de gracia y paz. Quizás hasta cierto punto esa palabra paz en griego está sustituyendo ese shalom que hubieran oído en el hebreo, ¿no? La idea de esa paz, pero una paz profunda. Y la gracia. La gracia es lo que nos habilita para poder vivir la vida que tenemos. Sé que varias veces yo he pedido oración a ustedes en el proceso de que salieran nuestros hijos, de que Dios nos diera gracia para que pudiéramos tener paz. Y creo que van mano a mano y hemos experimentado esa gracia, esa paz, con cosas que nos preocupaban, ¿no? De ver a los hijos irse. Y yo sé que humanamente yo hubiera estado mucho peor, pero Dios tiene gracia. ¿Y qué tipo de gracia? ¿Qué tipo de paz puede dar Dios? ¿Tiene un poquito? ¿Tiene que reservarse? Ok. Ya Lili pidió, pero vamos a darle un poquito porque tenemos que, Mau va a necesitar un poquito ahora, al rato, ¿no? Y yo sé que Oscar va a pedir también y a la par está Gustavo, él va a pedir, entonces vamos a cortar en cuartos. Así es como Dios da su paz y su gracia, de forma limitada, de forma incluso, digamos, tacaña, como un poquito para usted, un poco, luego vuelve más tarde, a ver si hay más, a ver si salió más. No, lo que acabamos de hablar. Entonces, ojalá miremos estas declaraciones a través de la lente del entendimiento de que es ilimitado. Absolutamente, todo lo que nosotros necesitamos está disponible. Entonces, cuando Pablo está diciendo esas palabras, está diciendo, hey, él cree que esto está y él sabe y entiende y va a hablarlo en esos pasajes sobre la abundancia, la suficiencia que existe. Y como todo creyente, como toda persona que vive en este mundo, pero no es parte de ese mundo, necesitamos gracia y necesitamos paz. Él dice en versículo 3, dice, toda alabanza, y aquí es donde arrancamos con esa frase larga, toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. A través de esta unión que tenemos en Jesucristo recibimos, y otra vez, ojalá, cuando leemos ese quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones, entendamos, no es una de estas, sino pensemos en la magnitud, la disponibilidad, lo ilimitado del recurso. Toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, habiendo estado unidos con Cristo. Por esta unión que tenemos en Cristo, te recibimos esto. Y esa idea de lugares celestiales está hablando de esas cosas que pertenecen a Dios, que son del reino de Dios, que son las cosas
Podemos pensar quizás en el cielo, pero va más allá de eso. Creo que podemos pensar incluso en esa definición, esa diferencia que he mencionado un poquito ahora acerca de la idea de que somos personas que vivimos en este mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo. Somos parte de, ¿no? Muchos de los que están aquí tienen un pasaporte de un país y usted es un ciudadano de ese país, ¿no? Y algunos de los que estamos aquí no somos de este país, pero solo porque estamos en este país no significa que dejamos de ser del otro, ¿cierto? Y cuando los ticos van a visitar otro país, no dejan de ser ticos. Ve, si tiquico todavía 2000 años después es tico, ve, me va a quitarle. Es un mal chiste mío, no voy a soltar. Tiquico, todas vez que salga tiquico voy a decir que eres el tico. El más pequeñico. Pero lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Hemos sido dado esta nueva identidad, esta nueva ciudadanía, somos ciudadanos del cielo, pero yo todavía vivo aquí. Hoy estoy sintiéndome un poco así, bebiendo un poco de agua. ¿Por qué? Estoy aquí. Estamos orando por varias personas que están enfermas, dando gracias por Dios trabajando en las vidas de personas que han estado enfermas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en este mundo. Estamos aquí. Entonces, hasta cierto punto somos aquí, pero esto no es nuestro hogar, nuestra pertenencia, nuestro destino. Nuestra nueva naturaleza es de esos lugares celestiales. ¿Y por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Porque a través de la fe y a través de lo que Dios ha hecho posible a través de la sangre de Cristo, el Espíritu Santo nos ha bautizado en el cuerpo de Cristo. Ahora estamos en Él. Estamos en Él, rodeados, envueltos. No, la mano de Jonathan es de Cristo. No, el dedo gordo, no el pelo que perdí hace años. No, todo, Jonathan, está en Cristo. Pertenezco a Él. Y eso tiene significado, tiene repercusiones positivas. Dice incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables en sus ojos. Interesantemente, en estos pasajes hay como unas divisiones que vamos a ver, pero hay una división hasta cierto punto donde durante varios versículos habla del Padre, después habla del Hijo, después habla del Espíritu Santo, pero interesantemente también habla un poco sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro. Y aquí Pablo está apuntando atrás diciendo, hey, necesitamos entender que este regalo que tenemos es algo que Dios ha estado planeando desde mucho antes que nosotros. Antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Los que vamos a estar en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Ahora, dos cosas a recordar. ¿Se acuerda de esa idea de que somos santos? Estamos separados para Cristo. Estamos separados para Dios. Pero somos intachables. Y esa palabra no la usamos muy comúnmente, pero creo que todos entendemos. Eso significa, estamos limpios, ¿no? Estamos sin mancha. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es que Dios puede mirar a Eric y verlo intachable? Porque está en Cristo. No solo la mano, todo su espíritu, todo su alma, todo su ser. Y eso son buenas noticias. Son buenas noticias que un Dios santo, cuando mira a sus hijos, cuando mira a los que han puesto su fe en Jesucristo, los ve con esos ojos. Somos intachables. Esas son bendiciones espirituales que recibimos. Versículo 5 sigue diciendo, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Entonces, no solamente está ese plan de amar y de salvar, sino que va a adoptar. Él ha planeado adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Él está usando la salvación a través de Jesucristo, la fe que cada creyente va a tener.
en la obra completada de Jesucristo, por medio de Jesucristo, es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Ahora, creo que entendemos que Dios no es uno de esos que como que batea en cuestiones de, hey, si tiene un plan, lo va a completar, ¿no? Es precisamente lo que Él quería hacer. Yo leo esa frase y yo sé que muchas veces en mi vida he querido hacer cosas y no las he hecho. Mencioné hace un momentito, quizás me gusta la comida. Hay muchos 31 de diciembre, que es mi cumpleaños, por cierto, que es complicado, ¿no? Porque estoy celebrando cumpleaños y tengo esta noción, este año sí, voy a perder peso, me voy a poner en forma. Jonathan quiso hacer eso varias veces, pero Jonathan no lo ha hecho. Pero podemos confiar en que Dios es fiel. Y le dio gran gusto hacerlo. Con eso creo que conecta el pasaje anterior de ese amor. Es algo que Él desea, que Él ama. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. Ahí otra vez, esa palabra de abundante, no es solo un poquito, no es una pizca, no es una gota, es Él abundantemente ha derramado sobre nosotros esa gracia, los que pertenecemos a su Hijo amado. Y ahí está también esa distinción, ¿no? El Evangelio crea distinciones, porque hay los que han creído, los que no han creído. Hay los que han recibido esa gracia y los que todavía no la han recibido. Pero para aquellos, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, hemos recibido abundantemente derramado sobre nosotros esa gracia. ¿Por qué? Porque pertenecemos a Él. Hace unas semanas tuvimos la boda de mi hija y pasó algo interesante, un poco gracioso. Teníamos un pequeño convivio al final y uno de mis amigos, uno de los pastores de la iglesia, preguntó por el bon. Tenía que salir temprano, tenía que salir. Y yo tenía varias personas que yo tenía como vineadas que dije, yo quiero que esa gente conozca a mis papás, porque son gente que no los van a conocer. Entonces yo tenía una lista de personas que quería que conocieran. Hey, quiero que conozcan. Él era uno de ellos, yo no me di cuenta que tenía que salir temprano, entonces él llegó, me saludó, dijo, Jonathan, tengo que salir. Digo, bueno, ya, sí, ya. Bueno, entonces nada más le voy a apuntar. Y en la fila, donde estaban sirviéndose un poco de comida, estaba mi familia. Yo le dije, vea, si usted mira, bueno, digo, por ahí va mi mamá, para que sepa, esa es mi mamá. Ok. Y luego, entonces dije, bueno, a la par de ella está mi mamá. Y enfrente de ella está mi mamá. Y luego miré a la fila, dije, luego, si mira la fila de la comida, vean, el segundo pelón, ese es mi papá. Y el tercero también. Él me miró así, y conociéndome quién soy yo, me dio un abrazo y dijo, lo quiero, y nos vemos más tarde, ¿no? Pero lo vi como, ¿de qué está hablando, Jonathan? ¿De qué está hablando? Bueno, mi familia es un poco complicada. ¿Por qué? Porque yo soy adoptado. Pero todos estaban ahí. Estaba mi papá biológico, mi mamá biológica, que viven por separado. La esposa de mi papá biológico es mi mamá también, porque ella me quiere como mi mamá y es mi mamá. Y está mi mamá, mami. Rebecca Robertson estaba ahí también, y entonces estaba mi papá también, y están todos, ¿no? Ahí. Y una fiesta, ¿no? Y luego estaba mi papá en el cielo viendo también, todos estaban ahí. Ustedes saben que por cosas de la vida mis papás no podían tener hijos y deseaban tener hijos. Por ahí del 72 pudieron adoptar a mi hermana y se fueron a España. Pensaron que seguramente hasta ahí llegaron porque es muy difícil adoptar a alguien y en España no se daba, y en Estados adoptar a alguien cuando uno está afuera no iba a pasar, pero tenían un deseo y seguían orando. Y les llegó una llamada un día, bueno, a mi abuela le dio una llamada, que no tenemos un muchacho disponible. Llamó rápidamente a mis papás, dijo, hey, tienen un muchacho, ustedes vienen, ahí está, se lo pueden, está en la oferta, se lo compran. Mentira. Mal chiste, siempre hablo del catálogo que tenían. Y
Mis papás ahí en el 77 se subieron, no, ya sería el 78, principio, enero 78. Se subieron 2 días después a un avión, fueron, llegaron, me vieron y todavía me llevaron y empezaron ese proceso de adopción. Interesantemente, años después conocería a mis papás biológicos. Uno de ellos tiene mucha fe en Cristo, mi mamá no tiene ningún tipo de creencia religiosa realmente. Pero me parece interesante esto, es simplemente un detalle para mí, de la gracia de Dios. Es que ella cuando estaba rellenando los papeleos para entregarme a adopción porque ella no me podía guardar, que por cierto fue un acto de amor de parte de ella, lo mejor que me podía haber pasado. Ella puso, había una zona para notas y ella puso, ojalá él pudiera ser adoptado por un pastor o alguien que fuera fiel en la iglesia. Creo que curioso, ¿no? Alguien que no tiene un trasfondo religioso, que no tiene qué amor, ¿no? Pero ¿saben qué? Yo sé, por varias razones, yo sé que les dio gran gozo a mis papás adoptarme. Y lo han mostrado a través de toda mi vida. Ustedes saben, mi papá está en un proceso ahora muy duro. Y lo veo, ¿no? Pero le decía a mi pastor, hablé con él de un poco del tema y le dije, me siento un poco como, como guilty, que es la palabra, como culpable, con un poco de culpa, porque me siento más bien que he sido tan bendecido con un papá. Yo entiendo que todos los papás no son así, pero el mío sí fue así. Y lo es. Y no quiero que se vaya. Quiero que siga y quiero poder sentarme a la par de él, tener conversaciones. Les dio gran gozo, pero eso es hasta donde podemos como humanos, ¿no? Ellos fueron grandes padres, pero no se compara al amor del Padre Celestial. Pertenecemos a su Hijo amado. Versículo 5 dice que Dios decidió de antemano adoptarnos. Él deseó adoptarnos. Él no solamente nos salvó, no solamente nos perdonó de nuestras culpas. Eso hubiera sido increíblemente más que suficiente. El gozo que hay en entender que no tenemos culpa ante un Dios infinitamente perfecto, que la ira de Dios ya no está en contra de nosotros, sería más que suficiente. Si nos dejaran estar al fondo del fondo del fondo del fondo, donde se ve un poquito, la gloria de Dios sería suficiente. Pero para nuestro Padre no era suficiente, porque Él deseó hacernos sus hijos, hacernos nuestras hijas. Le dio gran gozo cambiar ese estado. Entonces, yo no sé cómo es su familia, pero si usted es creyente, usted puede decir, ahí está mi papá, mi mamá, o de ahí era mi mamá, era mi papá, de ahí está mi papá. Y me ama. Y me ama desde siempre. Y siempre me amará. Voy a hacerle caso al pastor y vamos a parar aquí. Creo que es un buen lugar. Pero sí tengo un par de pensamientos que creo que sin terminar los 15 versículos nos da algo para pensar. Lo estaba pensando anoche. Cuando pienso en lo que Dios ha hecho por su pueblo, ¿lo veo realmente como un regalo de valor incalculable? Yo sé la respuesta, no. Muy a menudo no. Muy a menudo yo llego a la palabra de Dios, yo me pongo de rodillas, yo estoy pensando en la relación que tengo con Dios y sería como un grifo que está goteando. Un grifo que está pegado a una represa donde hay un océano atrás. Y yo estoy así, una gotita.
Ojalá eso no sea mi pensamiento. Yo no quiero vivir de una manera pobre así. Cuando tengo a un Padre que es infinitamente rico en gracia, en paz, misericordia, mansedumbre, perdón, gracia. Entonces, ¿estoy viviendo como un hijo de Dios Altísimo que tiene gracia abundante en mi vida? Ojalá que sí. Y si la respuesta es no, quizás hoy es el día de arrepentimiento. Quizás hoy es el día de decir, Dios, lo siento porque sé que te he estado tratando como si fueras pobre cuando eres rico. Y yo he estado viviendo como alguien que es pobre espiritualmente cuando tengo un Padre que tiene abundantemente más de lo que yo jamás pudiera soñar, más de lo que yo pudiera pedir, más de lo que jamás necesitaré. Y que según tu palabra no voy a estar en el atrás del atrás, sino voy a poder estar en tu presencia. No solo mañana, sino hoy. Hoy tengo acceso a tu presencia. Vamos a Señor oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por dónde empezamos, Señor. Por dónde podemos empezar a dar gracias a un Dios infinito, el cual inexplicablemente ha decidido amarnos, Señor, sabiendo, entendiendo todos aquí que no es algo que hemos merecido. Dios, al igual que cuando mis papás eligieron adoptarme, Señor, no es nada que yo había hecho. Simplemente tomaron la decisión. Dios, tú decidiste también salvarnos, decidiste mandar a tu Hijo, decidiste hacer posible la redención. Y no solo salvarnos, sino adoptarnos. Y no solamente es algo que hiciste rechistando, sino que te da gran gozo, Dios. ¿Cómo podemos dar gracias? Gracias que tendremos una infinidad de años, una eternidad para poder darte las gracias. Pero ojalá, Señor, mi corazón y el corazón de cada uno de los que estamos aquí hoy, los que están escuchando, podamos empezar hoy a darte las gracias por un tesoro infinito, un tesoro inagotable, tesoro que nunca se acabará, Señor, del cual está a nuestra disposición, esperando simplemente que en fe vayamos y recibamos de Él. Dios, hoy yo, Señor, como tu Hijo, me arrepiento y te pido perdón, porque yo no he estado viviendo con esa mentalidad. Yo no he estado viviendo. Oh, he leído estos versículos, yo sé esta realidad, pero no estoy viviéndolo, no estoy creyéndolo. Dios, si quiero cambiar, cambia mi corazón. Dios, ojalá aquí hay otras personas que estén haciendo lo mismo. Podemos nadar en la infinita gracia, en el océano vasto de tu amor. Damos gracias por esas cosas en el nombre de Jesús. Amén.